Hola, espero estés teniendo un muy buen día. Yo soy Michelle. Hola, mi nombre es Evelina Baroa. Hola, mi nombre es Jennifer. Soy Lisbeth Martínez. Somos estudiantes de la licenciatura de Psicología en UABC y te vamos a hablar un poquito sobre lo que son las disfunciones sexuales. Antes que todo, quisiera decirte que hablar de sexualidad no es lo mismo que hablar de sexo, ya que la sexualidad conlleva muchos factores como lo son el biológico, el psicológico, el religioso, el espiritual, social, el ético y muchos otros más. Lo importante de hablar sobre las disfunciones sexuales es que aún hay muchas cosas que no son ciertas, que han venido de generación en generación y que es importante aclarar para tener un conocimiento real sobre lo que son estas. Antes que todo, para comprender un poquito mejor sobre este tema, te voy a explicar un poco de la historia que ha llevado a tener conocimiento de lo que sabemos hasta ahorita. Esto comenzó aproximadamente entre los años de 1950 y 1960, cuando Masters, un doctor obstetra, trabajaba en un hospital y sus pacientes le preguntaban qué era lo que pasaba si no podían tener alguna erección, qué era lo que pasaba si no sentían placer o qué era lo que pasaba si les dolía al tener coito. Él no tenía una respuesta certera de qué era lo que pasaba y les tenía que responder cualquier cosa menos lo que de verdad era porque no había conocimiento. Entonces él empezó una investigación, pero al principio era muy difícil ya que hablar de estos temas o investigar de ellos era algo que estaba muy mal visto. Por lo cual él tuvo que empezar a trabajar con prostitutas, pero esto le llevó demasiados problemas logísticos, ya que la relación entre prostituta y cliente no era una relación que se asemejara totalmente a lo que de verdad era con una pareja pues sentimental que ya estaba establecida. Aquí es cuando entra Virginia Johnson y le empieza a ayudar a hacer estos estudios. Entre ellos dos crean la curva de respuesta sexual humana. Explican que hay 4 fases en que la relación sexual se divide. La primera es la excitación, después va la meseta, el orgasmo y al final la resolución. Además de que Masters y Johnson hicieron esta curva, también se empezaron a dar cuenta que había posibles disfunciones que ocurrían en estas 4 facetas, ya sea en una o en varias. Cabe aclarar que la respuesta sexual humana son cambios físicos que se dan antes, durante y después del coito. Después, aproximadamente en el año de 1979, llega Helen Kaplan, que es una sexóloga que estudia estas fases y ella dice que antes de estas 4 fases hay una que se llama el deseo. Ella postula que sin el deseo no se pueden dar ninguna de las otras 4 fases. Entonces se incluye a esta curva que antes Masters y Johnson pues crearon. Prácticamente estas 3 personas fueron los pioneros para saber lo que ahorita sabemos en cuestión fisiológica de lo que pasa en las relaciones sexuales. Ya que te hablé de la historia, te voy a decir ahora qué es una disfunción sexual. Es una dificultad o una alteración persistente en alguna de estas fases de la respuesta sexual humana que provocan problemas ya sea al individuo o a la pareja. Según Masters y Johnson, las disfunciones sexuales se pueden dividir en dos, masculina y femenina. Antes de que saliera todo esto y de ponerles un nombre como tal, las personas creían que las mujeres que no sentían placer sexual era que eran frígidas, ya que no había calidez en ellas, no había orgasmos y tampoco había deseo o excitación. Por otra parte, a los hombres se les decía que tenían impotencia, ya que no podían iniciar una erección o mantenerla durante un lapso de tiempo. Estos términos de frigidez e impotencia se empezaron a quitar, ya que era una manera peyorativa de dirigirse hacia ambos sexos. Por otra parte, Helen Kaplan divide las disfunciones sexuales en dos, que son la vasocongestiva, donde se encuentra la fase de excitación y meseta,
y la mioclónica, que se encuentra el orgasmo. En estudios más recientes se encuentra Álvarez Gallú, donde añade a esta curva que ya antes les había mencionado dos fases más. Una antes, que es llamada estímulo sexual efectivo, y una después, ya al finalizar todas las fases, que se llama periodo refractorio. Y él dice que basta con un incremento o decremento en alguna de estas fases para que exista una disfunción sexual. En general se considera que las disfunciones pueden ser primarias, es decir, cuando siempre han existido, o secundarias, si aparecen después de un periodo de funcionamiento adecuado. Asimismo, son selectivas si se presentan en una persona y en otra no, y situacional cuando se manifiestan solo en determinadas circunstancias. Por otro lado, pueden considerarse que las disfunciones son fisiológicas, cuando la causa es un impedimento para que se presenten los fenómenos fisiológicos, por ejemplo, alguna enfermedad, y subjetivas si, aún existiendo las causas fisiológicas, no hay percepción subjetiva del fenómeno, o sea, la excitación y el orgasmo. Hola otra vez, yo voy a hablarles sobre las diversas disfunciones sexuales que existen y en qué fase de la respuesta sexual se presentan. Para esto es importante saber que basta de un incremento o un decremento en la respuesta sexual para que se presente una disfunción. También es importante saber que existen disfunciones sexuales que no son específicas de alguna fase. Por ejemplo, la dispareunia. La dispareunia es el dolor durante el coito. En los hombres se presenta el priapismo, el cual es el dolor en el pene, y en las mujeres se presenta el vaginismo, las cuales son contracciones involuntarias en el tercio inferior de la vagina. Esto impide la penetración. Primero que nada tenemos el estímulo sexual efectivo. Esta es una fase en la que si existe un decremento se puede producir lo que es la apatía sexual. ¿Qué es la apatía sexual? Bueno, es la primera disfunción de la que les voy a hablar. La apatía sexual consiste básicamente en la falta de interés y o pereza por responder a un estímulo sexual. En cambio, si se produce un incremento en la fase, sucedería lo que sería una disritmia sexual. La disritmia sexual básicamente es la insatisfacción de uno de los miembros de la pareja de que el otro desee demasiado o no la relación sexual. Después tenemos la excitación. En esta fase no existe una disfunción si se presenta un incremento. ¿Por qué? Bueno, no es muy común que las personas se molesten ya sea por una muy buena lubricación o por erecciones muy fuertes. En cambio, si se produce un decremento, se podría presentar la hipolubricación en las mujeres o la incompetencia eréctil en los hombres. La hipolubricación hace referencia a la deficiencia o ausencia de lubricación vaginal, y la incompetencia eréctil se caracteriza por erecciones incompletas o bien ausencia de ellas. Continuamos con la fase de la meseta. En esta fase, si se produce un incremento, el hombre experimentaría lo que es la incompetencia eyaculatoria. Esto es básicamente la incapacidad para eyacular. La mujer experimentaría lo que es la preorgasmia. La preorgasmia es que sí, la mujer tiene el deseo, sí se excita, sin embargo, la excitación desaparece súbitamente durante esta fase. Es básicamente como si se apagara un switch. En cambio, si existe un decremento en esta fase, el hombre experimentaría lo que es la eyaculación precoz o discontrol eyaculatorio. Esto es que el hombre eyacula antes de la penetración o justo al momento de esta. La mujer no experimenta alguna disfunción en el decremento de esta fase. Seguimos con el orgasmo. El incremento en esta fase no produce alguna disfunción sexual, más bien produce un fenómeno llamado multiorgasmia en ambos sexos. Pero bueno, ese es otro tema. En cambio, el decremento en esta fase sí produce una disfunción, la cual se llama anorgasmia y que consiste básicamente en la incapacidad por alcanzar el orgasmo. La siguiente fase es la resolución. En la resolución, el incremento no produce alguna disfunción sexual, sin embargo, el decremento sí. Y esta es la dispareunia, que es la disfunción que comentábamos anteriormente, que no es exclusiva de esta fase, pero sí puede presentarse en el decremento de esta. Otras alteraciones que pueden presentarse durante esta fase es la hipersensibilidad, ya sea en el pene o en el clítoris. Esto provoca dolor al más mínimo contacto.
Por último tenemos el periodo refractario. A pesar de que muchos adultos mayores se preocupan porque piensan que la mayor duración en esta fase es una disfunción, realmente en esta fase no se produce ninguna disfunción. Voy a hablar un poco sobre la etiología de las disfunciones sexuales. Se consideran 4 tipos de principales causas: biológicas, psicológicas, sociales y educativas, y problemas en relación de pareja. Los factores causales biológicos son a su vez de 3 tipos: naturales, patológicos y atrógenicos, incluyendo en esta última las causas quirúrgicas y farmacológicas. Las causas biológicas se refieren a los factores anatómicos y fisiológicos que pueden alterar la función sexual. Dentro de estas, las que se refieren a modificaciones anatomofisiológicas, producto del desarrollo del individuo, contribuyen a cosas naturales, como por ejemplo la sexualidad en la vejez o la sexualidad en el embarazo. Cuando se trate del efecto de diversas enfermedades y padecimientos que estos tienen sobre la respuesta sexual, nos referimos a causas patológicas, las cuales a su vez se dividen en graves y o crónicas, o menos graves o de menor duración. En graves y o crónicas se pueden clasificar el infarto a miocardio, la insuficiencia renal, diabetes, la enfermedad de Parkinson, entre otras, en comparación a las menos graves o de menor duración, que sería una gripe o una migraña. Por último, tenemos los factores iatrogénicos. Son aquellos provocados por tratamientos terapéuticos en forma directa o de manera colateral. Estos se dividen a su vez en farmacológicos y quirúrgicos, según sea el tipo de acción terapéutica que origine la disfunción. En farmacológicos podríamos mencionar el consumo de tranquilizantes como lo es el diazepam, que en dosis altas, al igual que los antidepresivos, provocan pérdida del deseo sexual. Y en cirugías o quirúrgicos podríamos mencionar la mastectomía, histerectomía o prostatectomía. Después de descartar la causa biológica de la disfunción sexual, se procede a analizar si su origen es psicológico o psíquico. Se aborda el origen psicológico de las disfunciones desde diversos aspectos. En primer lugar, los rasgos de carácter y su influencia en el desempeño sexual, así como la intervención del mismo en las disfunciones, en este caso sería la ansiedad. Por último, se revisan la neurosis y la psiconeurosis, así como factores causales de disfunciones. Ahora les voy a hablar sobre los rasgos de carácter. Cuando en una persona predominan los rasgos negativos de la orientación receptiva, puede contribuir o ser causa de las disfunciones sexuales en la fase vasocongestiva primaria, es decir, de la hipolubricación en la mujer y la incompetencia eréctil en el varón. Las disfunciones sexuales se pueden presentar también en orientación o hacia una orientación exploradora, que son como la incompetencia eréctil y la hipolubricación en la mujer, ya que la persona considerada como exploradora o con una orientación exploradora tiende a ser presuntuoso y arrogante. Más bien sentirá la necesidad de demostrar en la intimidad muchas de las hazañas de las que se ha jactado. En la orientación acumulativa puede ser la causa de apatía sexual por la dificultad y el disgusto de relacionarse con otras personas. Asimismo, la incompetencia eyaculatoria, la preorgasmia y anorgasmia puede tener origen dentro de esta misma orientación acumulativa. Por otro lado, en la orientación mercantilista, la sexualidad erótica es como un medio se convierte en una acción fría y suele haber apatía y disritmia en la pareja. Si bien los mecanismos de defensa también pueden ser factores que originen las disfunciones sexuales y deben conocerse por la trascendencia que su influencia puede tener en la evolución de la atención terapéutica del individuo o de la pareja.
En las disfunciones sexuales, el mecanismo de racionalización se ve con frecuencia por la manera o la educación negadora y represiva de la sexualidad que se recibe o que recibimos la mayor parte de las personas. En el caso de la sublimación, a menudo se ven mujeres anorgásmicas y preorgásmicas. El mecanismo de defensa de proyección interviene de manera muy importante en las disfunciones que son selectivas, como la hipolubricación, la incompetencia eréctil, la eyaculación precoz, incompetencia eyaculatoria, la preorgasmia o anorgasmia en cualquiera de ambos sexos. Pueden presentarse en personas que solo tengan una característica similar, física o de alguna otra índole. Por su parte, lo que es la formación reactiva puede causar apatía sexual en una persona que tenga impulsos eróticos muy fuertes. Ya por último, en los mecanismos de defensa está la compensación, que se ha observado en varones incompetentes eréctiles primarios, que compensan sus disfunciones destacando en el campo de los negocios, de las artes, de las ciencias o en la política. Deber ineludible del sexoterapeuta que se dedica al tratamiento de una disfunción sexual, conocer tanto la orientación de carácter y personalidad como los mecanismos de defensa, para detectarlos y manejarlos de manera adecuada. Ahora bien, la ansiedad, por su parte, produce frustración cuando se desea algo y no se puede conseguir. Tal es el caso en el varón incompetente eréctil, que intenta una relación sexual, o de la mujer excitada pero que no puede llegar al orgasmo. Las disfunciones sexuales de cualquiera de las fases pueden producirse por condiciones de ansiedad ante cualquier circunstancia, así como una persona ansiosa por conflictos, frustraciones o amenazas laborales, familiares o económicas pueden tener disfunciones sexuales. Aquí el funcionamiento sexual inadecuado es destructor de la propia imagen y decepcionante, lo que con frecuencia pues nos produce o le produce a esa persona la depresión. La culpa es quizá uno de los elementos más comunes de ansiedad en materia sexual. Esto se debe a que la connotación pecaminosa, indebida y sucia que se le da a la sexualidad pues sea una disfunción secundaria a raíz de esta misma reacción, pues sería la apatía o la disritmia en la pareja. Una disfunción secundaria a raíz de la reacción de culpa sería la apatía o la disritmia sexual en la pareja. Ok, ya hablaron sobre causas biológicas y causas psicológicas. Vamos a pasar a hablar sobre las causas educativas y sociales. Sabemos que somos entes biopsicosociales, entonces el aspecto social va a influir mucho en nosotros. Pues hablando de educación, nos han educado en casa, en la escuela, en la calle o cualquier circunstancia social. Y pues de aquí va a depender la personalidad que tengamos, las actitudes, los conocimientos, las creencias que nosotros tengamos. También depende cómo nos hayan educado en sexualidad, son los comportamientos y las respuestas sexuales que nosotros vamos a tener. Hay un estudio de los autores Masters y Johnson en 1978 que señala que ideas religiosas muy ortodoxas han llevado a un nivel significativo de personas con disfunciones sexuales. Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué nos enseñan en casa? Que nuestros órganos sexuales es una zona sucia. ¿Qué nos dicen cuando los niños se tocan? Cochino, se ve mal, eso no se hace. De hecho, a veces dicen que es una zona que se debe de ocultar o simplemente no se nombra, que se le dice pajarito, cosita, en vez de llamarlas por su nombre. También se enseña que el sexo es solo para la reproducción, que las niñas deben de ser pudorosas y recatadas y que los niños con erecciones involuntarias pues son regañados,
son reprendidos o simplemente la situación se ignora y no se dice nada, hacen como si no hubiera pasado. ¿Qué pasa con las eyaculaciones nocturnas o con la menstruación? Se ve como algo desagradable, algo sucio, y en los jóvenes que causa vergüenza, algo de lo que no se habla tanto. Entonces, esta educación restrictiva de la sexualidad o ver la sexualidad como algo negativo ha llevado que las personas tengan disfunciones sexuales. Hay personas que no ven la sexualidad como es, no la ven como algo natural, como una fuente de placer, de desarrollo personal y también un medio de reproducción, ¿no? ¿Qué otras circunstancias? Por ejemplo, muchos varones piensan que para poder tener más placer se necesita que el pene esté muy grande. O hay parejas que creen que tienen que llegar a un orgasmo simultáneo, si no, no se disfruta igual. Y no, son mitos que han llevado a las personas a la frustración. Ok, otro factor dentro de lo social es lo económico, vinculado con los ingresos y con el nivel económico de las familias, ya que tiene gran trascendencia en el desempeño y en el disfrute sexual. Porque, ¿qué pasa en familias mexicanas de 5 miembros viviendo en una casa pequeña, un departamento pequeño? Va a ser difícil la intimidad y la privacidad de la pareja, sumándole ideas de que la mujer solo sirve para dar placer al hombre, para servirle, para procrear, pues va a haber un número significativo de mujeres con anorgasmia. Ok, dentro de lo social también están las experiencias sexuales negativas o traumáticas, ¿no? Como por ejemplo que hayas sido sorprendido masturbándote por alguna figura de autoridad, tu padre, tu madre o algún profesor, o por las eyaculaciones nocturnas y hayas sido reprendido por esto. Entonces ya veas esta idea de prácticas sexuales como algo malo o algo peligroso. Otra puede ser porque a lo mejor de niño fuiste maltratado sexualmente por un adulto, también puede ser por violación o a lo mejor en la noche de bodas fuiste lastimado, maltratado por tu esposo o por tu esposa, o a lo mejor era tu primera vez teniendo relaciones sexuales y pues tenías la esperanza de que fuera lo mejor y pues resultó que no. Entonces llega esta frustración. Ok, aquí en lo social también entraría los aspectos familiares. A lo mejor esta relación con padres e hijos llega a ser un poquito pues no conveniente, a lo mejor por las características de los padres muy dominantes, muy perfeccionistas. Hay casos donde se presenta incompetencia eréctil, o a lo mejor la madre o el padre de mal carácter, poca comunicación. Entonces pueden ser algunos factores, pero igual estos se siguen estudiando. Dentro de aquí de lo social también se incluye la vejez. Se sabe que son procesos biológicos, pero más que un proceso biológico es las creencias y la educación que tengamos. Son las actitudes que hayamos aprendido las que van a provocar que haya una disfunción en esta etapa de nuestra vida. Puede que a lo mejor en algunos casos las mujeres pues tengan menos lubricación, hay se le llama comúnmente acartonamiento vaginal, en los hombres a lo mejor las erecciones ya no están muy firmes, el volumen de lubricación disminuyó, entre otros cambios, pero esto no va a ser impedimento para que haya una respuesta y un deseo sexual. De hecho, ambos persisten hasta edad más avanzada. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas mujeres creen ya cualquier manifestación sexual después de la menopausia como algo indebido, y también porque la sociedad las puede llegar a tachar como viejas locas. Igual pasa en los varones, creen que ya entran como a una etapa tipo como de climaterio, entonces ya sienten inseguridad en su desempeño, y también porque la sociedad como los llega a tachar como viejos rabo verdes, ¿no? Entonces esto hace que ya la vejez se crea como inutilidad e incapacidad, y no es así. Bueno,
entonces ya vimos las causas sociales y causas educativas. Ahora vamos a pasar a las causas originadas por problemas en la pareja. ¿Qué pasa cuando iniciamos una relación con alguien, ¿no? Al principio pues hay atracción física, atracción afectiva, intelectual, y pues sí, él está muy guapo, ella está muy guapa, y él es muy inteligente, y pues la verdad me gustas mucho, corazón, y pues va, ¿no? Nos seguimos conociendo, y pues entramos a este enamoramiento, se le llama limeranza, y pues ya empezamos a salir, y pues ya los amantes ya están uno para el otro, y ya se demandan más tiempo, pero pues uno empieza a dar más que el otro, y el que pues no está recibiendo casi nada dice, hey, a ver, no me está gustando, y pum, un problema, ¿no? Exigen más, pero pues están dando menos, entonces aquí hay una fricción y hay expectativas muy altas en vez de que haya un equilibrio. ¿Qué otra cosa, qué otro momento se observa, no? Frecuentemente es que yo conocía tus características, yo sabía que eras optimista, que eras aventurera y que eras pues, sociable, ¿no? Pero pues ya más adelante se presenta como una amenaza para mí, porque la verdad yo no soy tan sociable, soy un poquito más inhibido, más pasivo, entonces pues ya no me gusta, ¿no? Otro problema. Otra, por a la mejor posesión de la pareja, pues yo siento a lo mejor atracción física por ti, ¿no? Yo sé que eres guapo, pero yo también sé que otros pueden opinar lo mismo, entonces aquí llega una fuente de celos y pues ya llega a irritar un poco a la pareja y ya, pum, otro problema. O después de aquí del enamoramiento a lo mejor se van a vivir juntos, ¿no? Y pues ya me doy cuenta que la verdad pues no teníamos características pues mucho en común, y ya a lo mejor por este lazo muy maternal de alguno de la pareja dice frases así como que pues mi mamá cocinaba mejor el mole, o no, pues mi mamá la verdad no planchaba así, planchaba diferente, o sabes qué, pues mi papá sí sabía cocinar y tú no. Entonces llegan estas frases que a lo mejor llegan a causar un problema, y por esos problemas llega a haber disfunciones sexuales. Por último, pues las personas que llegan a presentar una disfunción sexual, pues acuden con un experto, y a este va a hacer todo un diagnóstico, ¿no? Va a investigar historia clínica médica, sexual, psicológica, antecedentes heredofamiliares, la dinámica con su pareja, entre otros datos. ¿Para qué? Para hacer todo un informe completo y pues que le sirva al cliente. Igual, si tú llegas a tener alguna duda, pues nos puedes preguntar y podemos investigar, pero si no, con toda la confianza puedes asistir con un experto. Esperamos que el video te haya servido, que te haya gustado, y te damos las gracias por vernos y por escucharnos.